esta nueva oportunidad que nos da de vida, por permitirnos estar acá reunidos compartiendo esta información. Como siempre, les hago mi recomendación, nuestra recomendación. Tomemos nota de lo que aquí estamos compartiendo. Esta literatura es bien importante, no solo para el proyecto, sino también para nuestras vidas. Se aprende demasiado con estos libros. Vamos a iniciar. Permítame, yo cojo acá mi cuaderno y estamos en la página número 63. Voy a compartir acá el PDF. Página 63, la regla número 7, cómo obtener cooperación. ¿Listo? Entonces vamos con Piedad, que nos va a apoyar hoy con su lectura. Cuando Buenos quieras, Piedad. días. Ok. Piedad, ¿Cómo perdón, ¿la letra está bien así o lo agrando otro poquito? puede un poquitín? Y yo creo que ahí queda mejor. Dale, lo centro bien. Eso sí, Ujú. ahí como ¿Cómo? bueno. Perfecto, sí. ¿Cómo obtener cooperación? ¿No tiene usted más fe en las ideas que usted mismo descubre que en aquellas que se le sirven en bandeja de plata? Si es así, ¿no demuestra un error de juicio al tratar que los demás acepten a toda fuerza las opiniones que usted sustenta? ¿No sería más sagaz hacer sugestiones y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión? El señor Adolf Sells de Filadelfia, estudiante en uno de mis cursos, se vio de pronto ante la necesidad de inyectar entusiasmo a un grupo de vendedores de automóviles, desalentados y desorganizados. Los convocó a una reunión y los instó a decirle con claridad qué esperaban de él. A medida que hablaba, el señor Sell iba escribiendo sus ideas en un pizarrón. Finalmente dijo: yo voy a hacer todo lo que ustedes esperan de mí. Ahora quiero que me digan que tengo derecho a, es- ahora quiero que me digan qué tengo derecho a esperar de ustedes. Las respuestas fueron rápidas: lealtad, honestidad, iniciativa, optimismo, trabajo de consumo, 8 horas por día de labor entusiasta. Un hombre se ofreció para trabajar 14 horas por día. La reunión terminó con una nueva valentía, una nueva inspiración en todos los presentes, y el señor C me informó luego que el aumento de ventas fue fenomenal. Estos vendedores, concluyó Sales, hicieron una especie de pacto moral conmigo, y mientras yo cumpliera con mi parte, ellos estaban decididos a cumplir con la suya. Consultarles sobre sus deseos era el aliciente que necesitaban. A nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas. Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras ideas. El gran poeta inglés Alexander Pope lo expresó de modo sucinto: al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara, y proponerle lo desconocido como olvidado. Tomemos, por ejemplo, el caso de Eugene Wyss. Perdió incontables millares de dólares en comisiones antes de aprender esta verdad. El señor Wilson vendía dibujos para un estudio que crea diseños para estilistas y para fábricas textiles. Wilson venía visitando una vez por semana durante 3 años a uno de los principales estilistas de moda en Nueva York. Nunca se negaba a verme, contaba Wilson, pero jamás me compraba nada. Miraba siempre con mucho cuidado mis dibujos y luego los rechazaba. Después de 150 fracasos, Wilson comprendió que debía de estar en una especie de estancamiento mental y resolvió dedicar una noche por semana al estudio de la forma de influir en el comportamiento humano y a desarrollar nuevas ideas y generar nuevos entusiasmos. Por fin se resolvió a probar una nueva manera de actuar. Recogió media docena de dibujos sin terminar en que estaban trabajando todavía los artistas
y fue con ellos a la oficina del comprador en perspectiva. Quiero, le dijo, que me haga usted un favor si es que puede. Aquí traigo algunos dibujos sin terminar. ¿No quiere usted tener la gentileza de decirnos cómo podríamos terminarlos de manera que les sirva? El comprador miró los dibujos un buen rato sin hablar y por fin manifestó. Déjelos unos días, Wilson, y vuelva a ver. Wilson regresó 3 días más tarde, recibió las indicaciones del cliente, volvió con los dibujos al estudio y los hizo terminar de acuerdo con las ideas del comprador. El resultado, todos aceptados. Desde entonces, el mismo comprador ha ordenado muchos otros dibujos, trazados todos de conformidad con sus ideas. Ahora comprendo, nos prefería el señor Wilson. ¿Por qué durante años no conseguí vender un solo diseño a este comprador? Le recomendaba que comprara lo que se me ocurría que debía comprar. Ahora hago todo lo contrario. Le pido que me dé sus ideas y él cree que los dibujos son de su creación, como es cierto. Ahora no tengo que esforzarme por venderle nada. Él compra solo. Dejar que la otra persona sienta que la idea es suya no solo funciona en los negocios o la política, sino también en la vida familiar. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, le contó a su clase cómo aplicaba este principio. Mi familia y yo pasamos una de las vacaciones más interesantes que hayamos tenido. Yo soñaba desde hacía mucho tiempo con visitar sitios históricos como el campo de batalla de Gettysburg, el Salón de la Independencia en Filadelfia y la capital de la nación. En la lista de cosas que quería ver figuraban en lugar prominente el Valle Forge, a Jamestown y la aldea colonial restaurada de Williamsburg. En marzo, mi esposa Nancy dijo que tenía ciertas ideas para nuestras vacaciones de verano, que incluían una gira por los estados del oeste, visitando puntos de interés en Nuevo México, Arizona, California y Nevada. Hacía años que quería realizar este viaje. Obviamente, no podíamos satisfacer ambos deseos. Nuestra hija Annie terminaba de hacer un curso en la secundaria sobre historia nacional y se había interesado mucho en los hechos que conformaron el crecimiento de nuestro país. Le pregunté si le gustaría visitar los sitios sobre los que había estado estudiando en nuestras próximas vacaciones. Dijo que le encantaría hacerlo. 2 noches después, sentados a la cena, Nancy anunció que si todos estamos de acuerdo en las vacaciones de verano, haríamos un viaje por los estados del este, lo que sería instructivo para Annie e interesante para todos nosotros. No hubo objeciones. Esta misma psicología fue utilizada por un fabricante de aparatos de rayos X para vender su equipo a uno de los más grandes hospitales de Brooklyn. Ese hospital iba a construir un nuevo pabellón y se disponía a equiparlo con el mejor consultorio de rayos X que hubiera en el país. El doctor L, a cargo del departamento de rayos, se veía abrumado por vendedores que defendían entrañablemente las ventajas de sus respectivos equipos. Pero un fabricante fue más hábil que los demás. Sabía más acerca de la forma de tratar con las personas. Escribió al doctor L una carta concebida más o menos en estos términos. Nuestra fábrica ha completado recientemente una serie de aparatos de rayos X. La primera partida de estas máquinas acaba de llegar a nuestros salones de venta. No son perfectas, lo sabemos y queremos mejorarlas. Nos sentiríamos profundamente agradecidos a usted si pudiera dedicarnos el tiempo necesario para estudiar estos aparatos y darnos sus impresiones acerca de la forma en que pueden ser más útiles a su profesión. Sabiendo lo ocupado que está usted, me complacerá enviarle mi automóvil a buscarlo a la hora que usted decida. Me sorprendió recibir aquella carta, dijo el doctor Eli, al relatar este incidente ante nuestra clase. Quedé sorprendido y halagado. Jamás un fabricante de aparatos de rayos X me había pedido consejo. Me sentí importante. Estaba ocupado, tan ocupado que no tenía libre una sola noche de aquella semana, pero dejé sin efecto un compromiso para una comida a fin de revisar aquellos aparatos. Cuanto más los estudiaba, tanto más descubría por mi propia cuenta
que me gustaban mucho. Nadie había tratado de venderme. Consideré que la idea de comprar aquel equipo era mía, solamente mía. Yo mismo me convencí de su superior calidad y ordené que fuera instalado en el hospital. Ralph Waldo, Ralph Waldo Emerson, en su ensayo Autodependencia, dijo: en todo trabajo de genio reconocemos nuestras propias ideas desechadas. Vuelven a nosotros con cierta majestad ajena. El coronel Edward H. House tenía una enorme influencia en los asuntos nacionales e internacionales cuando Woodrow Wilson ocupaba la Casa Blanca. Wilson recurría al coronel House para pedirle consejos y ayuda en secreto, más que a cualquier otra persona, sin exceptuar los miembros de su gabinete. ¿Qué método empleaba el coronel para influir sobre el presidente? Afortunadamente lo sabemos, porque él mismo, House, lo reveló a Arthur D. Howe Smith, quien lo refirió en un artículo aparecido en el diario The Saturday Evening Post. Una vez que llegué a conocer bien al presidente, relató House, supe que el mejor medio para convertirlo a cualquier idea era dársela a conocer como al pasar, pero interesándolo en ella, de modo de hacerle pensar en esa idea por su propia cuenta. La primera vez que utilicé este sistema fue por accidente. Yo lo había visitado en la Casa Blanca y recomendado una política que él parecía rechazar, pero unos días después, en una comida, me sorprendió oírle proponer mi indicación como si fuera de él. House no le interrumpió para decirle: esa idea no es suya, es mía. No, House no iba a hacer tal cosa. Era demasiado diestro para hacerlo. No le interesaba darse importancia. Quería resultados. Por eso dejó que Wilson siguiera creyendo que la idea era suya. Aún más, anunció públicamente que Wilson era el autor de esas ideas. Recordemos que las personas con quienes estaremos mañana en contacto serán por lo menos tan humanas como Woodrow Wilson. Utilicemos pues la técnica del coronel House. Un hombre de la hermosa provincia canadiense de Nueva Brunswick utilizó esta técnica conmigo hace algún tiempo y me ganó como cliente. Por aquel entonces yo pensaba hacer una excursión de pesca y de remo por Nueva Brunswick. Escribí a la oficina de turismo para pedir información. Mi nombre y dirección, evidentemente, aparecieron en una lista pública porque me vi inmediatamente asediado por cartas y folletos y revistas de campamentos y guías para veraneantes. Yo estaba atónito, no sabía cuál elegir, pero el dueño de uno de los campamentos hizo algo muy hábil. Me envió los nombres y números telefónicos de varias personas de Nueva York que habían ido a su campamento y me invitó a descubrir por mi cuenta qué me podía ofrecer. Con gran sorpresa vi que conocía a un hombre que figuraba en la lista. Le hablé por teléfono, supe cuál había sido su experiencia en el campamento y luego telegrafié al dueño de la fecha de mi llegada. Los demás habían tratado de convencerme, pero este hombre no. Este me dejó que yo decidiera y fue quien ganó. Hace 25 siglos, el sabio chino Lao Tse dijo ciertas cosas que los lectores de este libro podrían utilizar hoy. La razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de la montaña es que se mantienen por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual modo, el sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos se coloca detrás. De tal manera, aunque su lugar sea por encima de los hombres, estos no sienten su peso. Aunque su lugar sea delante de ellos, no lo toman como insulto. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. 8. Una fórmula que le resultará maravillosa. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo, pero ella no lo cree. No la censure. Cualquier tonto puede hacerlo. Trate de comprenderla. Solo las personas sagaces
tolerantes, excepcionales, tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubra esta razón oculta y tendrá la llave de sus acciones, quizá de su personalidad. Trate honradamente de ponerse en el lugar de la otra persona. Si usted llegara a decirse, ¿qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo e irritación, pues al interesarnos en las causas, es menos probable que nos disgusten los efectos. Además, habrá aumentado usted considerablemente su habilidad para tratar con la gente. Deténgase usted un minuto, dice Kenneth M. Poole en su libro Cómo convertir a la gente en oro, a destacar el contraste de su hondo interés por los asuntos propios con su escaso interés por todo lo demás. Comprenda entonces que todos los demás habitantes del mundo piensan exactamente lo mismo. Entonces, junto con Lincoln y Roosevelt, habrá captado usted la única base sólida en relaciones interpersonales. El buen éxito en el trato con los demás depende de que se capte con simpatía el punto de vista de la otra persona. Sam Douglas de Houston, Nueva York, solía decirle a su esposa que pasaba demasiado tiempo trabajando en el jardín, sacando maleza, fertilizando, cortando la hierba 2 veces por semana, a pesar de todo lo cual el jardín no lucía mucho mejor que 4 años atrás, cuando se habían mudado a esa casa. Naturalmente, ella quedaba deprimida por estos comentarios y cada vez que él lo hacía, la velada quedaba arruinada. Después de seguir nuestro curso, el señor Douglas comprendió qué tonto había sido durante todos esos años. Nunca se le había ocurrido que a su esposa podía agradarle hacer ese trabajo y también podría agradecerle oír un elogio a su laboriosidad. Una noche después de la cena, su esposa dijo que quería salir a arrancar unas malezas y lo invitó a acompañarla. Al principio se sintió tentado de no aceptar, pero después lo pensó mejor y salió con ella y la ayudó a arrancar maleza. Ella quedó visiblemente complacida y pasaron una hora trabajando y charlando muy contentos. Desde esa vez, la ayudó siempre en la jardinería y la felicitó con frecuencia por lo bien que se veía el prado, el trabajo fantástico que estaba haciendo a pesar de lo malo del terreno. Resultado, una vida más feliz para los dos, gracias a que él aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de ella, aunque se tratara de algo tan mínimo como unas malezas. En su libro Cómo llegar a la gente, el doctor Gerard C. Nirenberg comentó: se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. El modo de alentar al interlocutor a tener la mente abierta a nuestras ideas es iniciar la conversación dándole claras indicaciones sobre nuestras intenciones, dirigiendo lo que decimos por lo que nos gustaría oír si estuviéramos en la piel del otro y aceptando siempre sus puntos de vista. Durante años he pasado muchos de mis ratos de ocio caminando y andando a caballo en un parque cercano a mi casa, como los derruidas de la antigua Galia. Yo veneraba los robles, de manera que todos los años me afligía ver los arbustos y matorrales asesinados por fuegos innecesarios. Esos fuegos no eran causados por fumadores descuidados. Casi todos eran producidos por niños que iban al parque a convertirse en exploradores y a asar una salchicha bajo los árboles. A veces estos incendios hundían tanta que era menester llamar a los bomberos para luchar contra las llamas. Al borde del parque había un cartel que amenazaba con multa y prisión a todo el que incendiara fuego, pero el cartel estaba en una parte poco frecuentada del parque y pocos niños lo veían. Un policía montado debía cuidar el parque, pero no se tomaba muy en serio estos deberes, y los incendios seguían propagándose verano tras verano. En una ocasión corrí hasta un policía y le dije
que un incendio se estaba propagando rápidamente ya y que debía avisar al cuartel de bomberos. Y me respondió despreocupadamente que no era cuestión suya, pues no estaba en su jurisdicción. Desde entonces, cuando salía a caballo, iba yo constituido en una especie de comité individual para proteger los bienes públicos. Me temo que en un principio no intenté siquiera comprender el punto de vista de los niños. Cuando veía una hoguera entre los árboles, tanto me afligía el hecho, tanto deseaba hacer lo que correspondía, que hacía lo que no correspondía. Me acercaba hasta los niños. Les advertía que se les podía encarcelar por encender fuego. Les ordenaba que lo apagaran con tono de mucha autoridad. Y si se negaban, los amenazaba con hacerlos detener. Yo descargaba mis sentimientos sin pensar en los otros. El resultado, los niños obedecían de mala gana y con resentimiento. Lo probable es que una vez que me alejaba yo, volvieran a encender su hoguera y con muchos deseos de incendiar el parque entero. Al pasar los años, creo haber adquirido un poco de conocimiento de las relaciones humanas, algo más de tacto, mayor tendencia a ver las cosas desde el punto de vista del prójimo. Así pues, años más tarde, al ver una hoguera en el parque, ya no daba orden, sino que me acercaba a decir algo como esto. ¿Se están divirtiendo, muchachos? ¿Qué van a hacer de comida? Cuando yo era niño también me gustaba hacer hogueras como esta y todavía me gusta. Pero ya saben ustedes que son peligrosos los fuegos en el parque. Yo sé que ustedes no quieren hacer daño, pero hay otros menos cuidadosos. Llegan y los ven junto a la hoguera, se entusiasman y encienden otro. Y no la apagan cuando se marchan y se propagan las hojas secas y matan los árboles. Si no ponemos un poco más de cuidado, no nos quedarán árboles en el parque. Ustedes podrían ir a la cárcel por lo que hacen, pero yo no quiero hacerme el mandón y privarlos de este placer. Lo que me gusta es ver que se divierten. Pero ¿por qué no quitan las hojas secas alrededor del fuego? Y cuando se marchen tendrán cuidado de tapar las brasas con mucha tierra, ¿verdad? La próxima vez que quieran divertirse, ¿por qué no encienden el fuego allá en el arenal? Allá no hay peligro alguno. Gracias, muchachos, que se diviertan. Qué diferencia notaba cuando hablaba así. Conseguía que los niños quisieran cooperar. Nada de asperezas ni de resentimientos. No les obligaba a obedecer mis órdenes. Les dejaba salvar las apariencias. Ellos quedaban contentos y yo también porque había encarado la situación teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. Ver las cosas según el punto de vista ajeno puede facilitarlo todo cuando los problemas personales se vuelven abrumadores. Elizabeth Novak de Gales del Sur, Australia, estaba atrasada 6 semanas en el pago de las cuotas de su auto. Un viernes, contó, recibí una desagradable llamada telefónica del hombre que se ocupaba de mi cuenta para informarme que si no me presentaba con $122 el lunes a la mañana, la compañía iniciaría acciones legales contra mi persona. No tuve modo alguno de reunir el dinero durante el fin de semana, por lo que al recibir otro llamado de la misma persona el lunes a la mañana, anticipé lo peor. En lugar de derrumbarme, traté de ver la situación desde el punto de vista de este hombre. Me disculpé con la mayor sinceridad posible por causarle tantos inconvenientes y le hice notar que yo debía de ser la clienta que más problemas le traía, pues no era la primera vez que me demoraban los pagos. Su tono de voz cambió inmediatamente y me tranquilizó, diciéndome que yo estaba muy lejos de ser uno de sus clientes realmente problemáticos. Me contó algunos ejemplos de lo groseros que podían llegar a ser sus clientes en ocasiones, cómo le mentían o trataban de evitar hablar con él. No dije nada, lo escuché y dejé que descargara en mí sus problemas. Después, sin que me diera ninguna sugerencia de mi parte, dijo que no tenía tanta importancia si no podía pagar de inmediato. Estaría bien con que le pagara $20 a fin de mes
y me pusiera al día cuando pudiera. Mañana, antes de pedir a alguien que apague una hoguera o compre su producto o contribuya a su caridad favorita, ¿por qué no cierra usted los ojos y trata de verlo todo desde el punto de vista de la otra persona? Pregúntese, ¿por qué esta persona va a querer hacerlo? Es cierto que esto le llevará tiempo, pero le ayudará a lograr amigos y a obtener mejores resultados con menos fricción y menos trabajo. Yo prefiero caminar 2 horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar, dijo el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, señor Donovan, antes de entrar en su oficina, sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responder. Esto es de tal importancia que voy a repetirlo. Yo prefiero caminar 2 horas por la acera frente a la oficina de un hombre a quien debo entrevistar antes que entrar en su oficina sin una idea perfectamente clara de lo que voy a decirle y de lo que es probable que él, según mis conocimientos de sus intereses y motivos, ha de responderme. Si como resultado de la lectura de este libro consigue usted tan solo una cosa, una mayor tendencia a pensar siempre en términos del punto de vista ajeno y a ver las cosas desde ese punto de vista tanto como desde el suyo, si tan solo ese resultado logra la lectura de este libro, bien puede resultar uno de los pasos culminantes de su carrera. Entonces, la regla es, trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 9. Lo que todos quieren. ¿No le gustaría tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se le escuche atentamente? Sí, pues bien, aquí está. Comience diciendo, yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda que me sentiría de la misma manera. Una frase como esa suavizará a la persona más pendenciera del mundo. Y usted puede pronunciarla con toda sinceridad, porque si estuviera usted en el lugar del otro, es evidente que pensaría como él. Un ejemplo, tomemos a Al Capone. Supongamos que usted hubiera heredado el mismo cuerpo y el mismo temperamento y el cerebro que heredó Al Capone. Supongamos que hubiese tenido usted su misma educación, sus experiencias y ambiente. Sería usted precisamente lo que él era y estaría donde estuvo él, porque esas cosas y solamente esas cosas son las que lo han hecho como es. La única razón, por ejemplo, de que no sea usted una víbora de cascabel es que sus padres no eran víboras de cascabel. Muy poco crédito merece usted por ser lo que es. Y recuerden también que muy poco descrédito merece por ser como es la persona que se le acerque irritada, llena de prejuicios, irrazonable. Tenga compasión del pobre diablo. Ujú. Apiádese de él, simpatice con él. Dígase, ese, si no fuera por la gracia de Dios, podría ser yo. Las 3/4 partes de las personas con quienes se encontrará usted mañana tienen sed de simpatía. Denles esa simpatía y le tendrán cariño. Yo pronuncié cierta vez una conferencia radiotelefónica acerca de la autora de Mujercitas, Louise May Alcott. Naturalmente, yo sabía que había vivido y escrito sus libros inmortales en Concord, Massachusetts, pero sin pensar en lo que decía, hablé de una visita hecha por mí a su viejo hogar en Concord, Nueva Hampshire. Si hubiese dicho Nueva Hampshire solo una vez, se me podría haber perdonado, pero desgraciadamente lo dije 2 veces. Me vi asediado por cartas y telegramas, agrios mensajes que giraban en torno a mi indefensa cabeza como un enjambre de avispas. Muchos de ellos mostraban indignación, unos pocos eran insultantes. Una dama colonial, criada en Concord, Massachusetts, y residente por entonces en Filadelfia,
volcó en mí su ira más ardiente. No podría haberse mostrado más punzante si yo hubiese dicho que la señorita Alcott pertenecía a una tribu de caníbales. Al leer la carta reflexioné, gracias a Dios que no me he casado con esta señora. Tuve impulso de escribirle manifestándole que si bien yo había cometido un error geográfico, ella lo había cometido en cuanto a cortesía. Esa iba a ser mi frase inicial. Después ya vería lo que pensaba de ella, pero no lo hice. Me dominé. Comprendí que cualquier tonto acalorado haría lo mismo. Yo quería estar por encima de los tontos. Por eso decidí tratar de convertir esa hostilidad en amistad. Sería una especie de desafío, una especie de juego para mí. Me dije, después de todo, si yo estuviera en su lugar, pensaría probablemente lo mismo que ella. Así pues, decidí simpatizar con su punto de vista. Tuve que ir a Filadelfia y no tardé en llamarla por teléfono. La conversación fue algo así. Yo, señora fulana de tal, usted me escribió una carta hace pocas semanas y quiero darle las gracias. Ella, en tono culto, bien educado. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Yo, usted no me conoce. Me llamo Dale Carmen. Hace unos pocos domingos di una conferencia sobre Luisa May Alcott y cometí el error imperdonable de decir que había vivido en Concord, Nueva Hampshire. Fue un error estúpido y quiero pedirle disculpas. Fue usted muy amable al dedicar parte de su tiempo a escribirme. Ella, siento mucho, señor Carnegie, haberle escrito como lo hice. Perdí el tino. Quiero que me disculpe. Yo, no es usted quien debe pedir disculpas, sino yo. Un niño no habría cometido el error que hice yo. Pedí disculpas por radio el domingo siguiente, pero quiero pedírselas personalmente ahora. Ella, es que yo nací en Concord, Massachusetts. Mi familia se ha destacado en ese estado durante 2 siglos y yo estoy muy orgullosa de todo lo que se refiere a Massachusetts. Me afligió mucho, en verdad, oírle decir que la señorita Alcott nació en Nueva Hampshire, pero estoy avergonzada de esa carta. Yo le aseguro que usted no pudo afligirse ni la décima parte de lo que me afligí yo. Mi error no lastimó a Massachusetts, pero a mí sí. Pocas veces las personas de su posición y su cultura tienen tiempo para escribir a quienes hablan por radio. Y abrigo la esperanza de que me escribirá otra vez si nota algún error en mis conferencias. Ella, quiero que sepa que me ha gustado mucho la forma en que acepta usted mis críticas. Debe ser usted muy simpático. Me gustaría conocerlo mejor. Así, pidiendo disculpas y simpatizando con su punto de vista, logré que ella se disculpara y simpatizara con el mío. Tuve la satisfacción de dominar mi mal genio, la satisfacción de devolver bondad por un insulto. Y me divertí mucho más al conseguir la simpatía de esa mujer que si le hubiera dicho que se arrojara de cabeza al río. Todo hombre que ocupa la Casa Blanca se ve diariamente ante espinosos problemas de relaciones humanas. El presidente Taft no fue una excepción y por experiencia conoció el enorme valor químico de la simpatía para neutralizar el ácido de los resquemores. En su libro Ética en Servicio, Taft da un ejemplo bastante divertido sobre la forma en que suavizó la ira de una madre decepcionada y ambiciosa. Una señora de Washington, escribe Taft, cuyo marido tenía cierta influencia política, trató conmigo durante 6 semanas o más a fin de que designara a su hijo para cierto cargo. Consiguió la ayuda de senadores y representantes en número formidable y los acompañaban a verme para cuidar que defendieran bien su pedido. El cargo requería una preparación técnica y según las recomendaciones del cuerpo administrativo, designé a otra persona. Entonces recibí una carta de la madre
diciéndome que yo era un desgraciado por haberme negado a convertirla en una mujer feliz con un trazo con un trazo de mi pluma. Se quejaba, además de haber trabajado con los legisladores de su estado para conseguir todos los votos en favor de un proyecto en que yo estaba especialmente interesado y que esta era la forma en que yo le pagaba. Cuando uno recibe una carta así, lo primero que hace es pensar cómo puede mostrar severidad con una persona que ha cometido una impropiedad o una cierta impertinencia. Entonces, escribe uno la respuesta. Pero si es prudente, guarda la carta en un cajón y cierra el cajón con llave. La saca uno a los 2 días. Estas comunicaciones pueden retrasarse siempre 2 días y entonces no la envía ya. Ese es el camino que seguí yo. Pasados 2 días me senté a escribir otra carta, una carta tan cortés como pude, en la cual decía comprender la decepción maternal en las circunstancias, pero que en verdad el nombramiento no dependía solamente de mis preferencias personales, que tenía que elegir a una persona con experiencia técnica y por lo tanto ya tenido que seguir las recomendaciones del cuerpo administrativo. Expresaba la esperanza de que su hijo realizara en el cargo que ocupaba las esperanzas que en él depositaba la madre. Esto la calmó y me escribió para decirme que la lamentaba haberme enviado la primera carta, pero el nombramiento no fue confirmado enseguida. Y al cabo de un tiempo recibí una carta que figuraba ser del marido de esta mujer, aunque la letra era la misma de antes. Se me informaba en esta carta que debido a la postración nerviosa sufrida por la decepción de la señora en este caso, había tenido que ponerse en cama y sufría ahora un grave cáncer de estómago. No querría yo devolverle la salud retirando el primer candidato y reemplazándolo por su hijo. Tuve que escribir otra carta, esta vez al marido, para decirle que esperaba que el diagnóstico no fuera exacto, que lo acompañaba en la pena que debía producirle la enfermedad de su esposa, pero que me era imposible retirar el nombre del candidato al cargo. El hombre por mí designado fue confirmado y 2 días después de haber recibido esa carta, dimos una fiesta en la Casa Blanca. Las primeras que llegaron a saludar a mi esposa y a mí fueron el marido y la mujer del caso, a pesar de que ella había estado en artículos mortis tan poco tiempo antes. Jaymon representaba a una compañía de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas en Tulsa, Oklahoma, que tenía el contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de uno de los principales hoteles de Tulsa. El director del hotel no quería clausurar las escaleras por más de 2 horas seguidas debido a los inconvenientes que eso causaría a los pasajeros. La reparación que debía hacerse insumiría por lo menos 8 horas, consumiría por lo menos 8 horas, y la compañía no disponía de un mecánico especializado en todo momento, como habría sido necesario para satisfacer al hotel. Cuando el señor Magno logró agendar a un buen mecánico para hacer el trabajo, llamó al gerente del hotel y en el lugar de discutir con él para obtener el tiempo necesario, le dijo: Rick, sé que su hotel tiene muchos pasajeros y a usted le gustaría que la clausura de las escaleras mecánicas se redujera a un mínimo. Entiendo su preocupación por este punto y haré todo lo posible por acomodarme. No obstante, después de estudiar la situación, hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos el trabajo completo ahora, la escalera podría sufrir un prejuicio más serio y la clausura a la larga sería más prolongada. Estoy seguro de que usted no querrá causarles inconveniente a sus pasajeros durante varios días seguidos. El gerente debió admitir que un cierre de 8 horas seguidas era preferible a uno de varios días. Simpatizando con el deseo del gerente de mantener felices a sus pasajeros, el señor Martin pudo hacerlo pensar como él, fácilmente y sin rencores. Joy Vamos Norris, por ahí, Piedad. bueno, Y ya ahí luego vamos al ejemplo de Joyce Norris. Quedamos exacto. en la página 69. Ujú.
Ok, Página 69. Joyce Joyce Norris. Norris. Eso. Joyce Norris. Ok, Piedad, gracias. Gracias por la lectura. Con gusto. Bueno, familia, saludo hoy a las 22 personas acá conectadas. Veo muchos hermanos de Ecuador. Felicitaciones por estar acá con nosotros. Y bueno, creo que dimos dos reglas bien importantes. Esa regla número 7: permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Creo que ya lo hemos conversado acá en varias ocasiones y llevándolo al tema que nos compete, que es nuestro negocio. eh, Utilizar esta técnica o esta regla para encontrar los motivos de la persona, eh, o sea, como saber en qué momento de su vida está, qué está buscando al momento de ir a compartir nuestra oportunidad de negocio. Eso es lo más importante, lo más importante. Eh, el libro nos indica mucho una forma de actuar muy profesional al momento de hacer negocios y es brindarle, o sea, como entregar la pelota a la otra persona. No sé si me hago entender. O sea, hacer que la otra persona sienta que es quien está tomando decisiones por su propio criterio, más no estoy yo llevando un proyecto y queriendo venderle algo, no. Que la persona, a través de una reflexión personal de su vida, de las situaciones que esté viviendo en el momento, puede ser un empleo, un negocio que no está funcionando, eh, una situación de que el dinero no le está alcanzando o no está teniendo el tiempo suficiente para su familia, o, o como me pasaba a mí, que a mi edad nunca había salido del país, cosas como esas. O sea, encontrar ese tipo de situaciones en la persona para hacerlo reflexionar y que él mire que lo que acaba de encontrar en nuestro negocio, más que un negocio, más que yo le esté invitando a un posicionamiento de marca o a promover unos productos o a liderar, sienta que está encontrando una solución a ese inconveniente que vive, a ese sueño que está por realizar, a esa situación que quiere cambiar. Es lo que comprendo yo en esta regla número 7: que la persona sienta que la idea es de ella, que al momento de querer entrar en el negocio es por su decisión, más no porque yo esté tratando de convencer. Es como lo que les quiero decir. Y en la regla número 8 dice que trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, ponerse en el lugar de la otra persona. Eh, Muy claro, muy claro y me gustó mucho antes de pasar a este tema. Me llamó mucho la atención el ejemplo del río, donde dice el río se pone por debajo de todos sus afluentes. Es una frase bien bonita, un texto bien interesante porque eh, si nos ponemos a analizar eso, es como ser nosotros receptores y pensar mucho antes de hablar y escuchar muy bien a las personas. Eso es liderazgo, pienso yo. El río, por nada es el más grande y es que recibe todos los afluentes, es el líder que lleva todo al mar, al océano. Entonces es como uno tener esa habilidad de aprender a escuchar, de aprender a descargar de pronto situaciones difíciles de personas, porque uno acá sale siendo psicólogo también en el negocio. Muchas veces las personas vienen a contarte situaciones de su vida, Sí. problemas, cosas como eso. Entonces, muy bonita esa frase del río, me gustó mucho para tenerla en cuenta, repasarla y asumirla y llevarla en nuestras vidas. Y con el tema de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, vimos cómo de esa forma uno
uno puede como limar asperezas o situaciones que están siendo de conflicto con otra persona. Cuando tú vas y te colocas en el lugar de la otra persona, lo comprendes, esto lo podemos aplicar también al momento de superar objeciones de la persona, llevándolo obviamente a nuestro negocio. Cuando las personas empiezan a decir que es que no tengo el tiempo, que es que no tengo el dinero, que es que no conozco personas, cosas como estas, lo más inteligente es ir y colocarse en el lugar de la persona. Pues al igual que tú, cuando yo inicié este negocio tampoco contaba con mucho tiempo, era un empleado y tal cosa, o sea, ponerse en el lugar de él, más mostrarle la solución. Pero descubrí que dedicando 2 horas diarias a este negocio, 2 horas de calidad, podía comenzar a construir algo adicional en mi vida, un ingreso adicional y conectar a más personas y utilizar de esta forma el poder que tiene el apalancamiento. Pronto apoyarme en personas que tenían más tiempo para desarrollar el negocio, cosas como esta, para superar objeciones de tiempo y las otras, las objeciones de dinero, pues también al igual que tú, cuando conocí este proyecto, pues yo no contaba con el dinero, pero entendí rápidamente que lo que iba a hacer era una inversión en productos que si mi realidad, o sea, mi intención es salir de la situación, pues debía comercializar rápidamente estos productos y así quedar montado en el negocio. Exactamente. Rápidamente me apalanqué con una tarjeta de crédito, con un préstamo, un amigo, no sé, vendí los productos, pagué lo que invertí y quedé montado en el negocio. O sea, llevar a la persona que comprenda cómo lo puede hacer. Pienso que es la enseñanza que nos deja esta regla número 8. Entonces, no sé, esa es mi participación. ¿Alguien más que quiera compartir? Mientras piden la palabra, voy a leer el chat. Tenemos mensajes. Miren, el Zoom está cambiando, se están haciendo actualizaciones. No sé si lo han notado. Ya nos están introduciendo ahí la inteligencia artificial. Bueno, tenemos de Silvia desde Uruguay. Buen día, estoy en el trabajo, solo escucho. De eso se trata, Silvia. Así tengamos otra actividad, no desconectarnos de este hermoso espacio que es de aprendizaje. Entonces, mire que no hay excusas. Ella puede estar escuchando desde su lugar de trabajo. Mafe, buen día, Mafe. Ella nos saluda. Feliz y bendecido día para todos. Igual para ti, Mafe. Un bendecido día para ti y tu familia. Noemí, Noemí que está desde Chile también nos saluda. Muy buenos días, excelente jueves. Bendiciones para todos. Igual para ti, Noemí. Bendiciones. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿Quiera aportarnos algo con respecto a lo leído el día de hoy? Vamos con Alex Ramírez. Y Alex, el micrófono es tuyo. Gracias, John Carlos. Buen día para todos. Un feliz y exitoso día. Muchos éxitos en ese enfoque en el cierre. Cerrar es abrir. Lo que está dentro es igual afuera. Lo que está arriba es igual abajo. Son, son frases que he aprendido en esos procesos de aprendizaje que uno va entrando, porque cuando estamos aprendiendo aquí de relaciones interpersonales, después esa, esa inquietud de aprender cosas nuevas para vivir mejor se extiende a otras áreas. Entonces uno después dice, bueno, pues si yo tengo que entender a la otra persona, tengo que saber cómo hablarle, entonces existe la neurolingüística. Ah, bueno, entonces, ¿qué es eso? Y después la neurociencia y después otras habilidades que tengo que desarrollar. Es maravilloso como tenemos una plataforma de negocios que en realidad yo lo veo como un laboratorio humano para uno analizarse y para uno poder comprenderse. Entonces, en un capítulo como estos, donde nos están diciendo, póngase en los zapatos del otro, entienda al otro cómo está reaccionando como la regla 7 permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. La 8 trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Es un ejercicio de la negación del ego, del estar
como en un estado de conciencia. A mí me llama eso, ¿no? De que tengo que ponerme cuidado. En el libro de Stephen Covey, de los hábitos de la gente altamente eficaz o efectiva, eh, él enseña una técnica de desdoblamiento, donde uno se imagina, cierra los ojos y se imagina estarse viendo. Aquí me imagino en una esquina de la habitación, de aquí del estudio, viéndome cómo estoy sentado aquí frente a ustedes. Ese ejercicio mental de desdoblamiento lo invita a hacer él es para que uno se observe a sí mismo. Entonces, creo que estos capítulos y estas enseñanzas de Dale Carnegie en estos renglones nos obligan a eso, nos invitan a eso, a que nos observemos a nosotros mismos, cómo estoy comportándome. Y estos días, ayer, antier, John Carlos y el equipo de apoyo vivió algo como esto, como equipo de apoyo vivimos algo como esto. Estamos buscando apoyar a una persona líder en su construcción de negocio, ¿no? Como poniéndonos de acuerdo en cómo hacer las cosas en equipo para que a ella le resulte también debido a sus buenos resultados, ¿no? Porque digamos que uno tiene en estos ejercicios de construir redes que llamar la atención del equipo, ¿sí? Es decir, ¿cómo se llama la atención del equipo? Pues con resultados, trabajando, moviéndose, haciéndose oír, ¿cierto? Entonces esta persona ha estado haciéndose oír y con sus resultados y su gestión y todo. Entonces el equipo, y por una consulta que hizo John Carlos en uno de los viajes internacionales que ha hecho, habló con Sandro y le consultó sobre algo. Y eso ayuda o ha ayudado a que algo que queremos hacer como equipo para todos los que estén trabajando, pues nos ayude. El caso es que nosotros planteamos un escenario de apoyo y esta persona reaccionó de una manera que nadie, ninguno de nosotros esperaba. Pero el ejercicio bonito fue que después de hacerle ver que no había sido la respuesta adecuada a la intención que teníamos como equipo, esta persona se reubicó, encontró una manera de entender y creo que aplicó la fórmula que está diciendo Carnegie. Se puso en los zapatos del equipo de apoyo, entendió cómo nosotros sentíamos y queríamos apoyar. Y yo pude ver ahí esa lucha interna que hay en el negocio de darle la razón a otro, de hacer eso que Carnegie nos está diciendo que hagamos. Quiero significar es que no es nada fácil. Yo estimo que esta persona tuvo una lucha interna interesante, como la que yo tuve esa noche, que ella contestó de esa manera. Yo casi no podía dormir, yo no sé ahí no pensar, Dios mío, pero cómo no entiende, cómo no se entiende. Entonces, a veces las personas no entienden nuestras intenciones y tenemos que tener ese autocontrol y autogestión emocional para para canalizar las cosas a favor. No debemos renunciar a eso, mis líderes, porque el diamante brilla primero en la casa antes que en las plataformas, antes que en el puntaje. No debemos renunciar al esfuerzo de ser mejores para estar mejor. Eso es lo que yo veo con este capítulo, John Carlos. Y quiero agradecer que tú has tenido la inteligencia emocional suficiente para recibir tantas cosas del equipo tanto del grupo como del equipo, recibirlas así como un buen futbolista, de pechito y dominando el balón, ¿sí? Y tenemos un equipo de apoyo maravilloso en familia. Aprovechemos todas las virtudes que hay en el equipo de apoyo y excusemos todas las faltas que hay también como seres humanos del equipo de apoyo, ¿sí? Buen día para todos y que este ejercicio sea diario de tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos. Y una invitación a que te mentalices en ir a Brasil. Créeme, eso va a transformar tu vida. Mentalízate en aprovechar la promoción que hay, que también es un trabajo de equipo de apoyo que estamos haciendo para precisar cómo ayudar a que todo el que desee
tenga la intención, porque desear no basta, hay que tener la intención. Y todo el que desee y tenga la intención, tome la decisión. Y cuando hay una decisión, se activa la gracia, porque Dios sabe lo que quieres y sabe qué te conviene. Bon dia, guten Morgen, buongiorno. Gracias, John Carlos. Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un saludo acá de Lorena Valencia. Buen día, saludos desde Ecuador. Excelente lectura. Es una manera de aprendizaje que nos ayuda en el diario vivir. Así es, Lorena. No solo aplica al negocio, sino a nuestras vidas. Es muy importante. Nos forma como unos empresarios, pues que yo sé que después de toda esta literatura, uno queda con una mente totalmente transformada, le enseña a tomar mejores decisiones, a tener mejores actitudes, a comportarse como de una forma mejor. Todo lo que aprendemos aquí, la verdad que nos sirve mucho. Bueno, familia, creo que es todo por hoy. Recuerden, hoy es jueves de presentación del negocio del sistema Gigantes, más los 10 pasos para aquellas personas que están iniciando, que están retomando. Es muy importante revisar estos 10 pasos del sistema Gigantes, hacer énfasis en lo que son las AGR. Como lo decía Alex, tenemos la meta de estar en Brasil el próximo año, ya tenemos fechas de convención. Tenemos también la boleta en promoción, está ahí disponible en la oficina virtual. Cuando uno quiere lograr algo, pues tiene que empezar a dar los pasos de fe. Y si la intención es estar en la convención, pues pienso que lo primero es ir y comprar su boleto. Entre las promociones que tenemos, y les suelto ahí una perlita, quien haya comprado la boleta y gane lo que el equipo está colocando como premio, se le va a comprar esa boleta y se le va a dar su boleta. Eso es una gran ventaja. ¿Sí me entienden? No sé si me hago entender. O sea, si tú compras la boleta ahora, puedes comprarla ahora antes del 30, o sea, antes del domingo. Debes comprar tu boleta, ¿sí? La vas a conseguir a muy buen precio. Si ganas la promoción que estamos planteando, que son 5.000 puntos, eso está muy sencillo de lograr. Estás en Brasil, llegas con tu boleta en mano, eh, se te va a comprar esa boleta y se te va a dar otra boleta para ingreso. Entonces, mira que es una gran ventaja. Pienso que debemos actuar en fe, comprar nuestra boleta y empezar a hacer el trabajo para estar en Brasil. Y recuerden que también hay una promoción, pues, por parte de la compañía y es acelerar, ¿por qué no? Buscar un rango diamante y calificarlo en uno de los meses más, o sea, tener doble calificación de diamante, 2 meses como diamante de acá al 28 de febrero. La promoción del corporativo termina el 28 de febrero, o sea, es de ahora, empezó este mes, el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. Si tú calificas diamante y recalificas, estás en el resort que está ofreciendo la compañía. Eso para quienes no son diamantes. Para los que ya están calificados como diamantes, pues es recalificar en 3 ocasiones el diamante, quien ya es diamante. Tres calificaciones como diamante, ser célula de éxito y hacer 4.000 puntos de patrocinio personal. Y ahí están los otros requisitos, los podemos compartir en los grupos. Bueno, familia, yo les deseo un feliz jueves a todos, bendecido, en prosperidad. Vamos a tomar nuestra foto a la cuenta de 3. Enciendan sus cámaras, la mejor actitud. Brasil nos espera en nuestro próximo viaje internacional. Así que con toda la actitud, bienvenidos los nuevos. Veo mucho nuevo acá. Joel, David, bienvenido. Lorena, mira, Lorena está haciendo frío. ¿Dónde está Lorena? Mira. Está un poco frío. Ok, a la cuenta de 3 vamos con la foto. A la 1, hola Gracielita, ¿cómo estás? A las 2 y Buen a día. las 3. Ahí quedó la foto. Dios los bendiga. Abran sus micrófonos, pueden despedirse. Feliz y bendecido día. Dios les bendiga. Gracias, gracias. Feliz y bendecido día para todos. Gracias, mi imperial. Gracias a todos los líderes. Dios les bendiga. Chao, chao.